Muy buenos días. Hoy es 20 de abril del año 2020 y como siempre les traigo muy buenas noticias eh, para que ojalá todos los que tienen la oportunidad de recibir mis videos me escuchen 10 minutos. Espero que a más de uno de ustedes le pase lo que a mí me está pasando, y es que pues tengo un buen tiempo del día en teletrabajo, otro tiempo para leer, obviamente mucho tiempo para compartir lo que me hace muy feliz con mi familia, mi esposa y mi hijo, y para comunicarme con mi hija que está en otra casa con su esposo, y con todos mis hermanos y amigos que tienen la oportunidad de conversar conmigo. Y me queda tiempo, tanto que me va a tocar hacer lo que muchos de ustedes vieron en un meme en esta semana, en que más que ponerme a remojar los frijoles, pues me va a tocar entrarlos a la ducha y lavarlos uno a uno, después de trapear y lavar la loza. Pero bueno, en medio de esta situación, yo personalmente la he pasado muy contento. Y les tengo muy buenas noticias a partir de un tema que es triste. O sea que voy a tratar tres temas. Uno que es un poco triste y dos que son muy buenas noticias. Prepárense. El primer tema se llama la Ley 100. La Ley 100 nace en el año 93 y llevamos 30 años engañados. Les voy a contar mi verdad. Resulta que la Ley 100 establece que cada trabajador, Juan, Pedro, María, Camilo, etcétera, aporte de su sueldo un pedacito, y su empleador le aporta otro pedacito de su sueldo, un porcentaje. En total, el 12% de su sueldo va a la salud. Y siempre hemos dicho que las EPS se roban en su gran mayoría sus dineros. Se ha dicho que algunas EPS incluso han tenido directores corruptos, porque esos dineros no los están usando para la salud. Pues no es así. Esos dineros no van a las EPS. Esos dineros se recaudan y se envían a un fondo que administra el gobierno. El gobierno le devuelve a cada EPS solamente una partecita de lo que usted aporta y se queda con un porcentaje mayor. Ese porcentaje mayor es el que en muchos casos se ha dicho que se ha redireccionado a gobernadores y alcaldes, y se han detectado muchos actos de corrupción y lamentablemente muy pocos castigos. Hace poco se escuchaba, por ejemplo, en Córdoba, actos de corrupción con esos dineros de la salud. Les voy a dar cifras en mi sección de los datos de hoy, para que ustedes me entiendan. Ejemplos. Supongamos que Carlos, un empleado X, gana un salario mínimo. Pues él aporta mensualmente 108,000 pesos para su salud. Juan, supongamos que gana 3 millones, entonces él aporta un poquito más, porque como es un porcentaje, él aporta 360,000, el 12%, al igual que Carlos, que también aportó el 12%. María, que gana 5 millones, pues puede aportar 600,000 mensuales. Eso, como dicen muchos de nuestros compatriotas, eso es un tarro de plata. La sumatoria de los dineros de todos los trabajadores da mucho dinero. Pues el gobierno recibe todos los meses el 100% de esos dineros y le devuelve a las EPS solamente un valor que lo llama UPC, unidad por capitación, y todos los años reajusta esa unidad. O sea, lo que el gobierno considera que la salud de Juan, María, Carlos, etcétera, pues debe recibir para su salud. Y en el año 2020 esa partida está en 74,000 pesos, un poquitico más, 74,000 pesos. O sea que a pesar de que Carlos aportó 108,000, el gobierno le devuelve a su EPS donde está afiliado solo 74,000 y se queda con el resto. Pero fíjese que María, que aportó 360,000, también el gobierno le da a la EPS de María solo 74,000.
Y lo mismo quien aportó los 600.000. Solamente se le devuelve a la EPS 74.000 y el gobierno se queda con el resto. Eso es lo que se llama la compensación. Por eso se dijo el año pasado que el gobierno le debía muchísimo dinero a las EPS y por eso es que las EPS no han tenido el dinero suficiente para pagarle a los médicos y a las clínicas. O sea que no es un problema de corrupción de las EPS, es un problema que no es suficiente ese dinero. Pero sí con lo que se queda el gobierno, gran parte se le envía a gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos y una parte va a corrupción. Se dice que en Colombia la corrupción vale 50 billones de pesos, nos cuesta demasiado dinero que se ha perdido. Y claro, el gobierno le debe a las EPS, yo diría que más de 12 billones. Se decían las noticias del año pasado que debía entre 7 y 12 billones y el gobierno prometió con la ley de punto final devolverles a las EPS, pero no lo hizo finalmente. Segundo punto, los aciertos. Buenas noticias. Un científico dijo anoche en las noticias que se debe atacar el tema de la ciencia, de los avances en la ciencia, más que seguir insistiendo en que si salimos o no salimos a trabajar, en que el gobernador dice que sí, pero el alcalde que no, empezando por Estados Unidos y el Brasil, y unas peleas sin sentido que van a generar es un caos. Dice el científico que se deben dedicar todos los presidentes de todos los países, incluyendo el nuestro, al tema científico, a los avances para invertir en los mismos. Y como les dije ayer, pues ya surge Remdesivir, que es un medicamento que ataca en un alto porcentaje al virus para los que ya están contagiados, para que no fallezcan. Pero también les dije que ese laboratorio solamente producirá de aquí a diciembre 1 millón de unidades de ese medicamento y se requieren millones de millones. Entonces los líderes deberían reunirse y ponerse de acuerdo de cómo lograr que esto se multiplique, esta producción. Pero además se escuchó también en las noticias que hay laboratorios que están corriendo. Porque es que algunos presidentes dicen que esto de la vacuna demorará 1 año y medio, 2 años. No. Yo les dije que un documento serio de una revista científica concluye que en Rusia un laboratorio promete tener la vacuna en diciembre. Ojalá que cumpla. Pero ayer sale otro artículo, muchos de ustedes seguramente lo escucharon en las noticias de un noticiero serio de este país, una noticia científica en donde se dice que un laboratorio de Oxford en Inglaterra promete que la vacuna la entrega en septiembre de este año y está corriendo contra el tiempo y tienen muchos científicos trabajando en el tema. Esa es la segunda noticia, muy buena. Y la tercera noticia es una propuesta que surge. Realmente yo soy uno de los que promueve una propuesta de la reactivación económica de este país. Tal vez los líderes del mundo no le han dado la debida lectura al mensaje de la providencia para los que somos católicos y en general una lectura a un mensaje divino. Es que la reactivación económica se logra invirtiendo en la vida para que no mueran las personas. Pues imagínense que en Colombia las EPS, a pesar de que reciben poco dinero, algunas hace algunos años, varios años, tomaron la decisión de invertir en clínicas. Una de ellas, la más grande, fue sancionada, incluso su directivo fue llevado preso. Y el delito mayor era que había invertido en clínicas por encima del límite autorizado por la ley, porque la ley pone límites. Dice la ley que entonces las EPS solamente pueden invertir en clínicas con las utilidades, y como no tienen utilidades, entonces por eso siguen existiendo las clínicas privadas a costos altos. Pues esta EPS sí empezó a construir clínicas, de manera que ya si una atención en una clínica de estrato 6
un evento costaba 10 millones, en su clínica le costaba 2, en la clínica de la EPS. Así se ahorraba 8. Pues con esos ahorros de 8, en muchos eventos similares, o de pronto un evento menor, nomás un evento odontológico o oftalmológico que cuesta 800.000 pesos, en su propia clínica le costaba 150.000, se ahorraba 650.000. Entonces esos ahorritos de los 8 millones más los 650.000 los iba llevando en un fondo y con eso construía más clínicas, por eso fue apresado. Porque se dijo que estaba construyendo clínicas y haciendo inversiones en infraestructuras y en otras cosas con los dineros de la salud. O sea, con lo poquito que recibía esa EPS de compensación del primer ejercicio que les puse, se dijo que entonces que estaba construyendo clínicas, que eso era un delito, y entonces fue llevado preso. Las clínicas, las sedes fueron intervenidas por el gobierno y están en este momento olvidadas. Lo triste es que hace 15 o 20 días el ministro dijo que les iba a devolver esas sedes ya desmanteladas de esa EPS, que son 9, se las iba a devolver a los alcaldes para que las reconstruyeran. Eso es muy triste. Hay una reflexión muy grande, muy profunda, ¿cierto? Pero mi propuesta es que rápidamente, con estos decretos que están saliendo tan rápido y que pues a algunos pues, no les he visto mayor influencia frente al tema, pues que saliese un decreto para que las EPS inviertan en muchas clínicas olvidadas, no solamente las EPS quebradas, sino otras IPS que también se quebraron porque la EPS no alcanzó a pagarles la deuda. Y miren que este es un círculo, como la EPS no recibe el dinero suficiente de los trabajadores porque el gobierno se queda con ellos, entonces no puede pagarle a todas las IPS, a todas las clínicas privadas, entonces esas se quebraron muchas. Entonces, para que las EPS empiecen a tener una cobertura nacional, porque hay muchas EPS que solamente tienen una cobertura regional, y que cojan de los dineros que aún tienen para empezar a reconstruir y a generar empleo en esas clínicas abandonadas. Con esos dineros que les quedan, de esos pocos dineros que les quedan cuando logran ahorrar lo poco de sus propias clínicas. Entonces lo que hizo esta clínica, que de los 650.000 o de los 8 millones, esas partidas que no pueden utilizar, pues que empiecen a utilizarlas, más las que tengan algunas utilidades. Seguramente algunas EPS tendrán algún excedente de liquidez, pero también que se les dé crédito, porque son empresas viables económicamente si se les permite invertir en clínicas. Entonces ya un evento, un tratamiento que vale 20 millones en una clínica privada de estrato 6, en su propia clínica de pronto le vale 3. Y sigue, esto es un efecto multiplicador, entonces sigue creciendo la infraestructura, sigue creciendo la inversión en clínicas, se sigue generando empleo en construcción, en inversión de equipos, en inversión de camas, en empleados, nuevos empleados para clínicas que se han recuperado. Entonces eso es un efecto multiplicador, empieza a crecer el empleo. O sea, hay una reactivación de la economía donde muchos empleados empiezan a trabajar por salvar vidas, construyendo, invirtiendo en equipos, atendiendo pacientes. Las EPS empiezan a crecer a nivel nacional con más empleados. Esa es la solución, en mi opinión. Dios los guarde. Un feliz día y gracias por escucharme.